Señoras y señores, primero vamos a discutir muy brevemente unos problemas técnico-administrativos. Y digo discutir, debatir, porque espero las opiniones de ustedes. Se trata del siempre controvertido sistema de calificación. Yo propongo, no impongo, lo siguiente. La mayoría de ustedes, tengo exactamente 19 en la lista, han participado activamente a lo largo del semestre, debo reconocer, con aportes relativamente interesantes y críticos simultáneamente. Por lo tanto, yo creo, pudiendo equivocarme fácilmente, que esta multitud de aportes continuos que han hecho los 19 representan algo así como un ejercicio de representación de ideas. Si ustedes, no creo que lo hayan hecho, se han molestado en leer el programa que contiene una bibliografía y al final una sinopsis del sistema de calificación, van a encontrar allí que yo propongo dividir la calificación en tres partes. La participación, una especie de pequeño aporte que ustedes dan en público y finalmente el examen escrito. Yo propongo eliminar la segunda parte, esa pequeña representación oral, porque evidentemente casi todos ustedes han participado muy activamente y debo reconocer en forma muy crítica durante este seminario. No podemos renunciar, porque tiene que haber una especie de testimonio escrito, no podemos renunciar a los exámenes escritos. Por lo tanto, lo que yo les propongo es que ustedes, para obtener una calificación en este modesto módulo, solo deben aportar ese pequeño examen escrito. Y a los 19 que han participado, obviamente les vamos a mejorar o redondear la nota. Ese pequeño examen escrito, que debe quedar como constancia para la burocracia universitaria, consiste, en el caso de este módulo, en un pequeño subrayo, enfatizo el término, un pequeño texto de máximo 5 páginas. Si es muy interesante, pueden naturalmente adjuntar una o dos sucesivas sobre cualquier tema, pero cualquier tema que haya sido tratado durante el módulo. Y este pequeño examen escrito, sin ninguna formalidad, les ruego renunciar a todos esos oropeles barrocos que adora esta universidad, carátulas, páginas de respeto y otras frivolidades. Ese pequeño examen escrito debe contener solo una fuente, donde ustedes indiquen la bibliografía, es decir, los textos electrónicos o impresos que han utilizado. Se va a calificar exclusivamente la calidad y la potencialidad de pensamiento crítico, no la tendencia ideológica o política. Esa es mi propuesta. No sé qué piensan. O sea, anulamos ese pequeño discurso que tenían que hacer. Perdón, doctor. Dígame. El ensayo. Sí, el ensayo, justamente. Eso es lo que vamos a presentar. Exactamente. En la última página, la 7 del programa, que como veo nadie ha leído, en el punto 1 está la descripción detallada de ese examen escrito. El punto 2 dice el punto 3 dice presentación oral de un tema de libre elección
encuadrado en las temáticas, etcétera, no más de 20 minutos, etcétera. Eso lo anularemos porque, como les digo, la cantidad y calidad de las presentaciones, debates, críticas que ustedes han realizado durante el módulo ha sido muy buena, esa calidad, y nos podríamos ahorrar ese trabajo. Eso es. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Como se pone en tiendas y sastrerías, las preguntas no molestan. Parece que no, entonces pasaremos al tema principal. En la última sesión hemos visto la obra en parte de Francis Bacon, el gran fundador del empirismo británico y hasta hoy uno de los pensadores más ilustres de esa corriente, que también se llama empirismo británico, porque los principales pensadores han provenido del ámbito inglés. Hemos empezado a ver su... Por favor. Doctor, va a disculpar que me... Diga. Dígame, ¿hasta cuándo debemos presentar este? Porque ya nos faltarían en este mes 2 o 3 clases. En noviembre, ¿no? Nos correspondería 2 o 3 clases más. ¿Y hasta cuándo tenemos el último día de clases? Es el 7 de diciembre. Yo les ruego, estimadas y estimados alumnos, que presenten su trabajo en forma escrita o electrónica. También lo pueden presentar en forma electrónica, máximo hasta el 7 de diciembre. Yo tengo que presentar la planilla de notas hasta el 9 de diciembre. ¿Ya? 7 de diciembre. Yo propongo, aunque sé que es inútil lo que digo, que no dejen todo para el último instante, el último día y el último minuto, como es la tradición del país. No les cuesta nada hacer todo un poquito antes y no estar atolondrados en el último momento, como es lamentablemente la costumbre universitaria. Sí, doctor, lamentablemente sí. Bueno, yo ya, perdón, doctor, y otra situación, mire, esto se los digo y de frente a todos, ¿no? Yo he dejado por muchísimos años de asistir a un sistema de estudio, de aprendizaje y demás. Sí. 60 años prácticamente estuve. Y para mí es nuevo. Y vale la pena agradecerle, porque mire, yo sabía algo del nacimiento y como me lo habían dicho, pero nunca la profundidad que y como en las otras materias más que nos han enseñado. A lo que quiero ir es que por ejemplo, yo ya tengo aquí perfecto, pero el primer borrador. Perfecto. Sí, pero es un borrador, nomás quería consultarles si podemos enviar, bueno, en mi caso por lo menos, enviar un borrador para que tal vez usted pudiera ver. Lo definitivo, nada de recibir ayudas extras, porque eso es en el fondo cargarle al docente una parte del propio trabajo. Sí. Ese favor no les voy a hacer, no los voy a complacer. Entonces, el trabajo definitivo. Gracias, doctor. No se va a calificar la ortografía, la orientación política o ideológica, solo el potencial de análisis crítico que tengan ustedes. Es inevitable hoy en día que muchos copian de internet, eso hoy en día no se puede evitar. Yo les aconsejo que disimulen esas copias, intercalen errores ortográficos, ¿ya? Mejoren o cambien la redacción, porque se nota inmediatamente que no es un texto de los alumnos cuando copian de internet. Entonces, no se puede evitar, obviamente es la época, pero por lo menos háganlo como se hace con un texto erudito. Citen cuidadosamente con indicación de fuente, y si es una paráfrasis de un texto ajeno, por lo menos introduzcan algo de originalidad. Un error ortográfico, eso impide, por ejemplo, que hay sistemas que buscan plagios, que se puede evitar
la búsqueda de plagios si ustedes introducen errores ortográficos. Muy simple. Muy bien, doctor, lo voy a revisar. Mire que ya lo tengo aquí, lo preparé, pero... Así nomás, no hay que darle muchas vueltas. Sí. Añadiré algo, doctor. Bueno, nuestro curso de la semana le hago quedar. Muy amable, doctor. Gracias. Perfecto. Como les decía, hemos empezado a ver la obra cumbre del empirismo, que es el nuevo órgano, o Novum Organum, de Francis Bacon, de cuya vida ya les he contado algunos datos, y él es típico para los filósofos de esa época. No era un filósofo profesional, como tampoco lo fue Leibniz, como tampoco fueron muchos de los grandes pensadores. El propio Hegel no estudió filosofía, sino teología, ya para ser sacerdote protestante. Él nunca estudió filosofía. Entonces, aquí tenemos a un jurista con una amplia carrera política. Llegó al puesto más alto que un mortal podía pretender en la Gran Bretaña del siglo XVII, Lord Canciller, lo que ahora es el primer ministro del Reino Unido. Por lo tanto, podemos decir que él tenía experiencia práctica en el tratamiento de seres humanos y en el tratamiento de los enrevesados pensamientos que los seres humanos componen para ocultar o disimular su pensamiento. Y por lo tanto, él comienza el nuevo órgano con la teoría de los ídolos que ya hemos visto en la sesión anterior. Solamente voy a repetir un detalle. Él comienza ese tratamiento de lo que debe ser el enfoque científico de la filosofía. Lo empieza criticando los errores que cometemos los seres humanos al pensar y sobre todo al conocer el mundo exterior. Esto es muy importante porque evidentemente hay un corte en el Renacimiento con la filosofía, con todos los siglos de la filosofía anterior. La pregunta básica ya no es ¿qué es el universo? Una pregunta de ontología o de metafísica, sino la pregunta es ¿cómo conocemos mejor para no cometer errores? ¿Cómo conocemos mejor para tener un conocimiento científico? Que es la palabra mágica de la época. En las sesiones anteriores hemos visto, estimado público, los aportes al pensamiento en general y al filosófico en particular que han puesto algunos pensadores que no eran filósofos, como Copérnico, Galileo Galilei, Torricelli, Kepler, astrónomos, físicos, matemáticos, porque en primer lugar no había esa clara diferencia entre filosofía y las otras disciplinas, y segundo, por el enorme prestigio que desde comienzos del siglo XVI adquiere la ciencia y la aplicación de esta a la praxis, que es la tecnología. No hay duda del enorme éxito de los aparatos técnicos, de los procedimientos mecánicos que se empiezan a utilizar a partir a lo más tarde del siglo XV. Solamente les doy un ejemplo en el arte naviero. Las ventajas que se construyeron lentamente a partir ya de comienzos del siglo XV es lo que permitió los grandes descubrimientos en la década final de ese siglo. La vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, por el extremo sur del África, la India, la navegación hasta la China y el Japón por un lado, el descubrimiento del Nuevo Mundo por el otro, según la versión europea, son simplemente hitos que nos dicen
esas reformas técnicas náuticas, esas mejoras también en la orientación que se debían a la aplicación de lo que Copérnico había calculado, todas esas ventajas son parte del éxito europeo en la conquista y obviamente en la explotación del mundo. Entonces Bacon, un político muy astuto, se da cuenta de la enorme importancia del conocimiento científico. Y entonces, ¿él qué hace en la primera parte del Novum Organum? Él nos dice cómo es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar la atracción social y personal enorme que tienen los ídolos de la sociedad. Nosotros, en una terminología moderna, diríamos los prejuicios sociales y colectivos, esa enorme fuerza normativa, ¿cómo la evitamos? Es un proceso muy duro, el mismo Bacon lo reconoce, porque hay que poner en duda todo lo que uno ha conocido antes, las enseñanzas de los padres, la cultura con la que uno ha nacido, las enseñanzas en la escuela, la religión, o sea, esas 4 enormes fuentes de los prejuicios colectivos deben ser, por lo menos parcialmente, evitadas para un mejor conocimiento científico. Hemos visto ya en la sesión anterior esos 4 modelos de ídolos, ídolo del mercado, del foro, del teatro, etcétera, que Bacon ha expuesto para mostrarnos las maneras como nos equivocamos, siguiendo la palabra, no está muy bien elegida, pero no hay duda que no está mal, ídolos. Un ídolo es algo que uno adora sin que lo representado sea realmente un dios. Los ídolos son generalmente falsos dioses. Entonces, lo que nos dice Bacon muy claramente es que nosotros nos regimos por falsas deidades. Y esas falsas deidades son la opinión pública, los conocimientos que nos ha dado la escuela, las enseñanzas de los padres. Hoy en día diríamos, con una palabra muy usada aquí en el área andina, los saberes ancestrales, lo que la iglesia y las religiones también nos han adoctrinado, y obviamente lo que el Estado, por medio de las escuelas, también nos trata de mostrar como la única verdad. Estos ídolos, o sea, estas falsas deidades, tienen que ser destruidas, o por lo menos dejadas a un lado, para llegar a un verdadero conocimiento. Y uno de los caminos que Bacon propone en su larga obra es el experimento. Si nosotros tenemos dudas sobre algo, por ejemplo en el campo de las ciencias naturales, lo mejor es someter la duda a un experimento empírico, como lo hicieron Galileo y Newton, por ejemplo, para probar la existencia y la relación matemática exacta de la ley de la gravitación universal, o la observación detallada, como lo enseñaron Copérnico y Kepler al observar el universo, y así darse cuenta de que el universo no es lo que nos enseñaron las iglesias. No estamos en el centro del universo, y el ser humano no es la criatura privilegiada en la cual culmina el desarrollo del mundo, sino que vivimos, yo añadiría lamentablemente, en un planeta pequeño que gira alrededor de una estrella cualquiera, dentro de una galaxia que también no tiene nada de especial, en un universo tan grande y tan complejo que no se puede definir cuál es su centro.
Y eso se puede conocer mediante la observación empírica sistemática, que es lo que aconseja Bacon. Obviamente durante siglos el ser humano ha experimentado, como por ejemplo se han construido las pirámides en Egipto, que es una obra maestra de ingeniería con medios extremadamente rudimentarios. Es también un esfuerzo de haber probado muchos sistemas, cómo cortar bloques grandes de piedra, cómo transportarlos, cómo elevarlos. Evidentemente, durante siglos, los egipcios probaron técnicas y después de muchos esfuerzos lograron construir esas 3 gigantescas pirámides que están hoy cerca de El Cairo, que según la terminología clásica griega son la primera maravilla universal, las pirámides. Y evidentemente esas obras fantásticas de ingeniería solo se pudieron construir después de que los maestros de obra probaron durante siglos sistemas diferentes como manejar los materiales. Ese es el ejemplo, estimado público, que casi todos los pensadores del Renacimiento y de la Ilustración nos ponen como algo realmente valioso: el experimento continuado, un experimento que no da frutos inmediatamente. Por los papiros egipcios, que muy rara vez se dedican a temas tecnológicos, por los pocos fragmentos que hay, sabemos que realmente duró muchísimo tiempo y hubo que hacer siempre pequeños ajustes, pero cada ajuste significaba, por un lado, desvirtuar un poquito las técnicas de los maestros constructores anteriores y abrirse a la posibilidad de que un nuevo método que no había sido probado antes pudiese tener éxito. Esa labor, según Bacon, y este es su gran aporte, puede ser abreviado ese camino, abreviado cuando se hacen experimentos en un laboratorio. Según él, hay que llevar un registro detallado de cada paso que uno hace y no tener jamás miedo de innovaciones. Por ejemplo, en el campo de la química, que era uno de los campos que él trató de llevar adelante. Él es un ejemplo para todos nosotros porque él murió haciendo experimentos con sistemas de refrigeración. Al hacer experimentos con refrigeración, una cosa absolutamente nueva en su época, él se resfrió. En esa época no había antibióticos y su resfrío derivó en una pulmonía fatal. Entonces, este ejemplo de perseverancia, estimado público, perseverancia en la innovación, nos muestra en el fondo qué es el empirismo. Es probar, ensayar y volver a probar y ensayar hasta que haya más o menos un resultado favorable. Y cuando sea, y este es otro de los puntos esenciales, cuando se ha alcanzado ese resultado favorable, no imaginarse que es lo último, sino que es solo un peldaño en un desarrollo ulterior de mejorías que no tienen límite. Lo más conocido son las investigaciones en el campo náutico. Ustedes saben que los españoles y portugueses tuvieron enormes éxitos en la última década del siglo XV y pronto, ya en el siglo XVI, franceses, holandeses y sobre todo británicos los superaron construyendo naves más grandes, más fuertes, utilizando mejor
la fuerza del viento, modificando timones, en fin, una labor muy lenta que parte siempre del principio: lo que tenemos no es lo último, lo que tenemos puede ser mejorado, lo que tenemos no es lo santificado por una tradición. El otro punto importante, y con eso terminamos la teoría de los ídolos, estimado público, es el hecho de que nosotros casi siempre comprendemos el mundo mediante lo familiar, lo próximo, lo que tenemos a la mano. Estas expresiones latinas que están, la una contradice a la otra, por eso le he puesto el signo de desigualdad, eso es lo que él ha propuesto. Nosotros pensamos por analogía al ser humano, a nosotros mismos, y no pensamos por analogía al mundo exterior, no pensamos por analogía al universo. Nosotros pensamos lo lejano, lo extraño, lo que no es nuestro, lo que viene de otro país o que viene de otra cultura o religión, lo interpretamos como si fuese, o por lo menos ayudándonos de lo familiar, lo próximo, lo que ya es conocido. Pero lo próximo y lo familiar nos pueden engañar para tratar de comprender fenómenos completamente distintos, por ejemplo, de otras culturas. El ser humano actúa casi siempre, dice Bacon, de esta manera. Cuando un británico, es un ejemplo de él, juzga a un árabe o a un persa, lo juzga según lo familiar para el británico. Lo juzga, a veces puede ser un juzgamiento negativo, lo juzga negativamente porque el otro no se adapta al parámetro propio y entonces lo despreciamos. No llegamos a comprender ni la originalidad ni la potencialidad inventiva que pueda tener el otro. En el caso de las religiones, de los sistemas de gobierno, eso es muy claro. Los cristianos desprecian a los musulmanes y viceversa, sin comprender el fondo del asunto, es decir, sin tratar de comprender, de reconstruir por qué los musulmanes tienen un sistema religioso y teológico diferente al cristianismo occidental. Lo mismo pasa con las lenguas, las costumbres matrimoniales y familiares, en fin, lo otro, lo que es diferente, de antemano nos causa una molestia. Y esa molestia la tratamos de evitar juzgando lo otro en forma negativa. Aquí es muy claro, Gabriel René Moreno, en su obra cumbre Últimos días coloniales en el Alto Perú, da ejemplos apoyados documentalmente como en la última década de la colonia, que puede ser, digamos, lo usual en toda la época colonial, la gente pensaba, antes de las guerras de la independencia, la gente ya pensaba que los males del Alto Perú, los aspectos negativos, se debían a la influencia de agentes externos. O sea, esa idea de que el imperialismo, Chile, los malos, los Estados Unidos son la fuente de los males, esa idea viene de muy atrás y concuerda exactamente con lo que Bacon explica en su teoría de los ídolos. Yo les recomiendo, por eso he anotado el nombre, hay un filósofo que ha sido catedrático de esta disciplina aquí en La Paz, Guillermo Frankovich, ha publicado en 1948
con varias ediciones posteriores, una obra muy pequeña, pero muy bien escrita, y es uno de los primeros intentos para explicar lo que generalmente se denomina la mentalidad colectiva del país. El título de Frankovich es Los ídolos de Bacon. Como en esa época todavía, en 1948, era muy difícil atacar la mentalidad general del país, las tendencias nacionalistas, etcétera, etcétera, él lo hizo, y ese es su pequeño mérito, esforzándose en mostrarnos una teoría que ya tenía fama universal, el empirismo de Bacon, para mostrarnos que es posible estudiar los prejuicios colectivos de una sociedad como se estudia cualquier otro fenómeno social o natural. Lo que pasa es que, estimado público, estudiar los prejuicios colectivos, la mentalidad, el sentido común, lo nacional popular de una nación es algo que siempre choca con una notable resistencia, porque lo usual es naturalmente el enaltecimiento de lo propio, el enaltecimiento de la mentalidad colectiva, el ensalzamiento de lo nacional popular. En eso Carlos Montenegro, René Zabaleta Mercado, Augusto Céspedes han puesto su grano de arena, mostrando la bondad, no los problemas, la bondad de lo nacional popular, de la mentalidad colectiva, etcétera, etcétera. Y naturalmente, muy tempranamente, Guillermo Frankovich nos señala que, siguiendo las mejores tradiciones de la filosofía, también podríamos estudiar esos prejuicios colectivos a los cuales Bacon les dio ese difícil nombre de los ídolos. Por favor. Usted, don Jorge. Sí. Bacon aplicó su teoría para criticar a los prejuicios de su propia, o sea, porque sé que él critica bastante, digamos a Aristóteles, más que todo al culto que había Aristóteles, etc. Sí. Pero digamos, siendo como Lord Chancellor, creo que es. Lord Chancellor, sí. Alto Lord, señor Canciller del Reino. Supongo que, digamos, su crítica a la sociedad de su tiempo, su propia sociedad, se restringe tal vez a los prejuicios religiosos más que, digamos, políticos. Exactamente. Don Jorge, tiene usted razón. Él nos pone ante un caso muy interesante que se repite a lo largo de la historia universal hasta hoy. Bacon criticó agudísimamente el culto que se le hacía a Aristóteles en el mundo universitario, la fuerza de la argumentación aristotélica como si fuese la última palabra de la investigación filosófica y científica. También criticó severamente a las iglesias, sobre todo a la católica. Pero como Lord Canciller de su país, no dijo una sílaba crítica en favor o en contra de la iglesia anglicana, ni una sílaba. Tampoco criticó ni con una sílaba la política de su país. Entonces aquí, estimado público, yo le agradezco por eso, don Jorge, en habernos mostrado este ejemplo. Aquí estamos ante un ejemplo clásico de un espíritu crítico que, por las dudas, critica los entornos sociales, las mentalidades de otros, pero no del propio pueblo. En ese tema, él se calla en 7 idiomas. Lo cual no es nada raro, estimado público, todos hacemos más o menos lo mismo. Pero ya que don Jorge ha mencionado ese problema en parte político, quisiera mencionar un dato interesante. Bacon todavía murió cuando España era la primera potencia europea.
O sea, era un país muy importante y obviamente no había que malquistarse con una potencia tan importante. Sin embargo, él se atrevió a hacer una especie de interpretación sobre el futuro de España. Y él predijo que en ese siglo, el XVII, en su siglo, España iba a entrar en una decadencia irremediable. ¿Por qué? Él dijo, los españoles no distinguen entre astucia práctica e inteligencia creadora. Los españoles creen que un tipo es inteligente cuando es solo astuto, cuando tiene habilidades de inteligencia práctica, por ejemplo, en el campo político, en el campo de las intrigas, en eso los españoles eran realmente campeones. En ese campo, estimado público, realmente no había mejores diplomáticos que los españoles. Pero él se dio cuenta que eso siempre tenía patas cortas. Es decir, que los españoles no investigaban, no creaban, se habían quedado, por ejemplo, con la técnica naviera desarrollada a mitades del siglo XV y no habían desarrollado nada más. En cambio, holandeses e ingleses habían desarrollado en la época de Bacon poderosamente las técnicas navieras y realmente ya a mitades del siglo XVI las grandes conquistas coloniales son hechas por franceses, holandeses y británicos y ya no por españoles y portugueses. Entonces, él trata de explicarse eso. Él trata de explicarse por qué España, teniendo el imperio colonial más grande de la historia universal, era un país endeudado en la época de Bacon, o un poquito antes, bajo Felipe II, el Estado español había decretado 2 veces la bancarrota estatal, no pudiendo pagar sus deudas. Entonces la pregunta es, ¿cómo un país tan rico, que recibe 2 veces al año esos galeones cargados de plata, oro y otras cosas del Nuevo Mundo, cómo es que entra en bancarrota? ¿Y cómo es que Holanda, un país muy, muy pequeño, en épocas de Bacon, todavía Holanda luchaba por su independencia? Bacon murió en la década de 1620. España tuvo que reconocer su derrota definitiva en los congresos de Westfalia en 1648, o sea, más de 20 años más tarde, y reconocer la independencia de Holanda. Pero Holanda, ese país realmente diminuto en comparación con Francia o España o Gran Bretaña, había conquistado un imperio colonial, el Asia Sudoriental, lo que es hoy Indonesia, todavía hoy el 4º país más grande del mundo en población. En las Antillas, todavía hoy Holanda posee las islas de Curazao, Bonaire, etcétera, etcétera. Es decir, un imperio colonial enorme. En esa época Ceilán, Singapur eran holandeses. Cómo ese país pequeño había conseguido en un espacio muy breve de tiempo éxitos muy superiores a España. Y sobre todo, y este es el argumento determinante de Bacon, la población holandesa, las clases subalternas holandesas vivían mucho mejor que las clases subalternas españolas. Eso se podía ver claramente por cualquier visita que uno haya. En esa época no había sociología empírica ni nada por el estilo, pero ya habían viajeros inteligentes. Y esa era una literatura, como era muy caro y muy difícil viajar, relatos de viajes eran muy, muy apetecidos. Ya en el siglo XVII, en la época de Bacon, había relatos pormenorizados sobre la vida cotidiana en España, comparándola con otros países. Lamentablemente, España
en un ranking ideal estaba muy por debajo de Francia y sobre todo Holanda e Inglaterra. Entonces esto llama la atención y llama a una reflexión. ¿Tiene que ver el mal desempeño económico de España con su cultura? ¿Tiene que ver eso con el modo de pensar de los españoles? Esa es la pregunta que se hace Bacon, y por eso él concluye, tal vez en forma muy exagerada, que los españoles aprecian una inteligencia de corto plazo, la astucia, en detrimento de una inteligencia de largo plazo, que es la inteligencia innovativa, investigativa, creativa. Don Jorge. No, quería justamente volver a pedirle que un poco la distinción entre astucia práctica e inteligencia, pero esto de largo plazo versus corto plazo me ayuda un poco a entender. Eso de astucia práctica tal vez también se refiere a algo así como algo más artístico, puede ser como algo menos formal, mientras que lo de inteligencia creadora es lo que justamente propone también en sus textos del nuevo órgano, etc. Sí, exactamente. Porque la inteligencia creadora es un proceso lento, de mucha reflexión, experimentos, volver a comenzar, etc. En cambio, la astucia práctica trata de salir del paso, de ganar el día. Y en eso, estimado público, había ya en España, y muy apreciada por su calidad literaria, una enorme producción de libros en España conocidos como la picaresca española. El siglo de oro de España es también el siglo de la picaresca española. Guzmán de Alfarache y otros personajes famosos son chicos, generalmente varones, jóvenes, astutos, hábiles para engañar rápido al prójimo, para pasar el día, pero no se les ocurre inventar algo, es decir, trabajar largamente en algo y crear algo nuevo, sino pasar el día, pasar el momento. Y ellos, según Bacon, estos pícaros españoles, consideran que esas pequeñas victorias que nos permiten respirar un día, una semana, que eso es lo máximo a lo que puede lo máximo a lo que puede permitirse el ser humano. Sí. Doctor, entonces esta tendencia en los españoles puede adjudicarse tal vez a la posición geográfica de España, el hecho de que Italia, España y Francia tal vez tengan ciertas similitudes, y el hecho de que Inglaterra esté en el norte frío y los Países Bajos tal vez. ¿Hay alguna influencia? Una pregunta interesante. La vamos a ver al tratar a Montesquieu y las influencias del clima. Yo no creo, personalmente, que haya algo así, que el frío haga reflexionar y que el calor fomente la vagancia. Yo no creo eso. No creo, pero era una idea muy extendida en toda esa época. El gran continuador de Bacon, que lo vamos a ver, que es Montesquieu, él escribió todo un tratado mostrando que el clima es determinante en la mentalidad y en el fondo en la constitución social de una nación. Las naciones frías y templadas, cuyos suelos son malos y exigen más trabajo, serían determinantes para el progreso de esas naciones en comparación con los climas cálidos, donde los frutos caen de los árboles y la gente, según Montesquieu y también Bacon, serían holgazanes. Pero esa teoría es, está basada en observaciones que no son sistemáticas, casuales. Yo creo que es imposible tomarla muy bien. Aquí la señora, ¿está usted aquí en mi lista? Sí. ¿Cómo es su nombre? Tatiana Suárez. Señora Suárez, por favor, adelante. Evidentemente está aquí. Retomando el tema de la crítica de Bacon a Aristóteles. Sí. Si bien entiendo, de alguna forma Bacon fue uno de los que inició
el desear buscar el método científico y empezar a racionalizar de esa manera, pero él era consciente de que no pudo escapar al silogismo aristotélico. Él era consciente que de alguna forma el método científico también se basa en el silogismo aristotélico de las dos premisas y la conclusión a partir de la observación. Bacon era consciente de que quizás no pudo escapar mucho de eso. Yo diría, señora Suárez, lo contrario. Justamente la lógica aristotélica que él combatió severamente, le pareció una cárcel, es decir, le pareció un sistema que encadenaba el pensamiento y no le permitía llegar a nuevas metas. Vamos a ver justamente ahora lo que él propone bajo el sistema de la inducción, porque el sistema que usted menciona es un sistema deductivo. Hay dos premisas mayores y hay una conclusión que se deriva, que se infiere, es decir, se deduce de lo otro. En cambio, él propone un método totalmente opuesto a Aristóteles, que es la inducción. Acopiar datos, conocimientos, detalles, etc. y de ellos inferir recién al final una conclusión general. O sea, primero, sin silogismo, sin pensar en ningún problema lógico, era enemigo de la lógica aristotélica, sin pensar en ello, componiendo simplemente registros, correlaciones entre fenómenos. Por ejemplo, la pobreza, uno de los grandes temas de esa época. Menciono esto porque vagamente tiene que ver con el tercer mundo. En Europa, estimado público, antes de dar la palabra a don Jorge, quiero ya mencionar que en el siglo XVI, o sea, al comienzo de la expansión europea, ya habían muchos relatos sobre la pobreza masiva en lo que hoy llamaríamos el tercer mundo, el ámbito islámico, África y Asia. Sobre todo de las clases populares, que vivían, y esto es para ellos, era lo definitivo, que vivían peor que las clases populares, las clases subalternas, las clases sometidas en el occidente europeo. O sea, lo que llamó la atención es ver, por ejemplo, esa miriada de esclavos en el mundo islámico, esa cantidad gigantesca en el mundo otomano, por ejemplo, bajo el poderoso imperio otomano, ver la pobreza de las clases populares. Las clases populares europeas también vivían muy mal, pero en términos comparativos estaban algo mejor que las clases populares en ese mundo. Entonces, señora Suárez, ¿qué hace un tipo que piensa? Hace comparaciones. Y al hacer comparaciones no hace inferencias deductivas, sino inferencias que se refieren a hechos empíricos. Y de ellos simplemente saca conclusiones por la acumulación de evidencias que no se pueden registrar exactamente como lo pedía Aristóteles en sus silogismos. Los silogismos serían una cárcel, es decir, un corset, un instrumento que restringe el pensamiento. Ayuda naturalmente a pensar lógicamente, eso admite Bacon sin trámites, pero para cosas muy elementales. Pero lo importante, según él, no puede ser conocido mediante el método deductivo porque hay que ver lo nuevo, lo inesperado, lo que no está en una premisa mayor. Entonces, lo que hay que hacer, según él, es acumular evidencias y de ahí sacar una conclusión que no esté regida estrictamente por silogismos o por procedimientos
mecánico-filosóficos, porque para Bacon los silogismos son parte de una mecánica, no es algo creativo. Hay naturalmente muchísimas opiniones, yo mismo no puedo dar una opinión concluyente sobre este terreno, yo siempre quiero mostrarles que Bacon es el primero que en forma muy clara y además con muchos argumentos muestra que el deduccionismo aristotélico no llega muy lejos en el campo, sobre todo práctico, de las ciencias. Lo que le interesa a Bacon como político, como hombre de Estado, como hombre de la clase alta británica, es naturalmente mejorar la situación de su país. Todavía España y Francia son las dos primeras potencias europeas y eso para ellos hay que modificar. Y eso se modificaría porque Inglaterra se dedica a los campos que los otros no han fomentado. Por ejemplo, la investigación de las áreas del norte, del hemisferio norte, esas áreas frías. Bacon tuvo una intuición muy inteligente. Él creyó justamente que las colonias británicas en América del Norte, lo que ahora es Estados Unidos y Canadá, que esas regiones, precisamente porque tenían que ser trabajadas, porque no tenían oro o metales preciosos, precisamente por ello tenían un potencial de desarrollo superior a México y Perú, a esas colonias donde sobraba oro y plata. Entonces ve usted la diferencia. En lugar de deducir de algo que ya está pensado, las premisas mayores, aquí el intento es producir conocimiento y sacar obviamente inferencias de una gran masa de conocimientos que hay que registrarlos, ordenarlos, pero que son de naturaleza empírica. Y por lo menos ahí en las historias de la filosofía, no hay duda para muchos, por ejemplo, para lo que yo sigo, que es Bertrand Russell y su historia de la filosofía occidental, no hay duda de que Bacon tenía algo de razón, al fomentar el empirismo como algo que llevaba mucho más adelante que el racionalismo aristotélico. Perdón, aquí. Juan Arano. Sí. Doctor, Señor Arano, por favor, siga usted. Respecto, doctor, a las colonias norteamericanas y las sudamericanas, es evidente el desarrollo grande que tienen por el norte y, sin embargo, en Sudamérica estamos siempre atrás. Es debido... Pero no estaban al comienzo atrás. Claro. Eso es lo que me vengo. Ya, y dígame, es decir, quienes conquistaron el norte fueron con otra mentalidad, con otra capacidad en comparación a las que vinieron hacia el sur. Es difícil contestarle esa interesante pregunta, señor Arano, porque no ha habido un registro de la mentalidad de los conquistadores en ninguno de los casos. Son preguntas muy contemporáneas que usted hace. No existe un estudio que diga el fundador Walter Raleigh. Y por los resultados que tenemos aquí. Por los resultados, exactamente. La idea de Bacon es la siguiente, que podría tener algo de verosimilitud. Las colonias del norte eran territorios fértiles, un poco fríos, fértiles, pero que no tenían riquezas naturales de utilización inmediata como oro, plata, piedras preciosas, ni tenían tampoco poblaciones grandes que podían ser esclavizadas. Entonces los colonos que fueron allí tuvieron que trabajar con las manos y tuvieron que ir inventando sobre la marcha procedimientos, por ejemplo, cómo podemos mejorar este suelo, cómo podemos mejorar nuestras cosechas, etcétera, etcétera.
Y además porque desde un comienzo no hubo un control estatal muy fuerte. Se desarrolló un autogobierno municipal relativamente vigoroso en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. En cambio, la colonia española se encontró con territorios ya muy poblados, que había que organizarlos. Bueno, no fue tarea fácil. México, Perú, Colombia, territorios ya poblados, etc. Que había en primer lugar que mantener tranquila a una población mucho más grande que los españoles que vinieron. En segundo lugar, los españoles y portugueses estaban realmente interesados en volverse ricos rápidamente. O sea, explotar oro, plata o algo así, o esclavizar a la gente con plantaciones. En cambio, en el norte, sobre todo Canadá y la parte septentrional de los Estados Unidos, no habían masas de población para esclavizar. En el sur se trajeron esclavos del África. Pero en el norte, que es los que han triunfado en la guerra de secesión de 1860 en Estados Unidos, son los estados del norte los que triunfan. ¿Por qué? Porque han inventado el ferrocarril, mejores comunicaciones, mejores rifles. Entonces se necesita probar y probar. Es una labor muy lenta de probar cada día cómo mejorar la calidad de un arma y no creer que ya está el arma lista. ¿Cómo se cree en el mundo? Como se creía en el mundo islámico hasta hace poco, que las espadas que se producían en el Yemen u otras era lo ideal, que ya no había nada que mejorar, sino había solo que conservar y cultivar. En cambio, esta es una mentalidad que no cree en la calidad intrínseca de los productos, que cree que siempre se puede mejorar algo. La segunda parte de su pregunta, como era señor Arano, a mi muy elevada edad, yo soy mayor que usted por mucho, yo me olvido a veces. No, y por los resultados, porque mire, en filosofía latinoamericana, es decir, que pasé el semestre anterior, decían de que los mayas eran una población de 20 a 25 millones, y que todo Centroamérica. Entonces, llegar a manejar toda esa cantidad de gente, todo ese espacio, es para mucha intelectualidad. En el caso de los aztecas, lo propio, todo México, lo que va del sur de Estados Unidos, etc., también tenía una población de hasta 30 millones, y lo propio los incas. Entonces, poniéndonos en ese ámbito del espacio de esos entonces, había mucha capacidad intelectual seguramente entre los nativos de estos lugares. Y durante la conquista, naturalmente fuimos sometidos. Y a eso iba mi pregunta, ¿no? Es como en la actualidad, ¿cómo se entiende? De que vinieron gente mala y nos hicieron... Bueno, no sé a ver qué piensa el pleno aquí. Los seres humanos no son por naturaleza bondadosos. También. No creo que sean bondadosos. Los seres humanos tienen generalmente apetitos materiales muy claros y muy similares. Sí, todavía hay gente con esa mentalidad. La inmensa mayoría es así. Sí. El problema es que los españoles, y eso lo vio Bacon, los portugueses y españoles tenían una mentalidad medieval, arcaica, una mentalidad enemiga del pensamiento crítico, enemiga del progreso filosófico y generalmente una mentalidad muy, muy imbuida por la religión. En cambio, para Bacon y su gente, la religión era simplemente, lo digo, sin tratar de herir sentimientos religiosos que pueden haber en esta ilustre compañía. La religión era simplemente un sistema social para alcanzar la fidelidad de los súbditos y la tranquilidad del pueblo, nada más. Ninguno de ellos, ni Bacon, ni nadie de estos pensadores,
Hobbes, Berkeley, Hume creían en los grandes preceptos religiosos, etcétera, etcétera. Ellos sostuvieron siempre que la religión era un sistema social de domesticación y nada más. En cambio, los otros creían ingenuamente en primer lugar, en la verdad absoluta que ellos tenían que transmitir a las poblaciones conquistadas. Lo que hicieron con la extirpación de idolatrías y con una política excepcionalmente dura y brutal. En cambio, los británicos en el norte, en Canadá, en la India, su gran colonia, jamás se preocuparon por convertir a nadie. Ellos lo que querían era sacarle un provecho económico a la India, lo que hicieron muy exitosamente, y no trataron de convertir absolutamente a nadie a la religión anglicana. Los holandeses en Indonesia, un país musulmán, tampoco trataron de convertir a nadie. Por eso hoy, estimado público, Indonesia es un país de los más fieles al Islam y donde hay seguramente grupos protestantes, calvinistas, en cantidades absolutamente ínfimas, si es que existen, porque holandeses y británicos no han tenido interés por cuestiones religiosas, sino simplemente por una cuestión práctica. ¿Cómo le sacamos provecho a esta región? Punto, nada más. Por favor, aquí, ¿he anotado su nombre? No, doctor. ¿Quiere que lo anote? Sí, por favor. Villarroel. Villarroel. Adelante. Mi duda era la siguiente, doctor. ¿Hay alguna diferencia entre el catolicismo y el protestantismo que hayan podido influir en las actitudes de los... no sé, por ejemplo, alguna vez escuché que el catolicismo condena un poco más la riqueza que el protestantismo, entonces que de alguna manera eso ha hecho que, bueno, también se valore más el trabajo en el protestantismo y que sientan que lo que hagan tiene una recompensa de Dios, ¿no? Entonces, en eso puede ser que haya también incluso influencia en la revolución industrial posteriormente, ¿no? No sé si es que está bien la idea o realmente no existe ninguna influencia religiosa en ese tema, ¿no? Gracias por la pregunta, señor Villarroel. Voy a anotar un nombre, no podemos tratar a este pensador porque es del siglo XX, pero el sociólogo alemán Max Weber ha escrito su obra cumbre sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. A ver, aquí lo anotaremos. Su obra, que es una de los 4 o 5 clásicos absolutos de la sociología histórica, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y en esa obra, con una enorme documentación, él es un sociólogo que trabajó con datos empíricos, él demostró que los protestantes en Alemania, en comparación con los católicos en Alemania, que son más o menos mitad de la población, él demostró que los protestantes tenían mejores ingresos, creo que 80% de las cátedras en las universidades en la época de Max Weber, él vivió entre 1864 y 1920, él creyó que, hoy trató de constatar que los catedráticos universitarios, los inventores, los premios Nobel que ya se habían conferido mucho, Alemania tenía un monopolio prácticamente de premios Nobel en esa época, etcétera, provenían de personas con una mentalidad protestante, aunque no fueran creyentes, aunque no fuera gente que vaya a los oficios religiosos, etcétera. En cambio, él creyó, él constató algo que les va a alegrar tal vez a ustedes. Los católicos eran más pobres, pero decididamente más felices. Sí, vivían más tiempo y tenían menos enfermedades como infartos, cáncer, etc. Sí, ¿Perdón? ¿Por qué se daba eso? Es que no se preocupaban mucho en
esos temas, digamos. Se preocupaban algo menos, siempre en términos relativos, porque obviamente un católico alemán es también una persona muy trabajadora, no hay diferencias, digamos, de la noche al día, pero según Max Weber, los protestantes creían que el tener éxito en la vida laboral, el acumular dinero, no el usarlo, no el gastarlo, el acumular dinero era un signo de que uno era uno de los predestinados por Dios a la salvación eterna. Porque los protestantes luteranos y los calvinistas creen en la predestinación, que es de esta misma época. Y por la predestinación Dios, omnipotente, etcétera, ha decidido desde el comienzo de los tiempos quién se salva, quién va al cielo y quién va al infierno. Y como es simplemente omnipotente y omnisciente, no tiene que dar cuenta a nadie, y menos a los humanos, una porción mínima del universo, por qué unos están predestinados a la salvación y otros al infierno. Y según Weber, el tener éxito en la vida comercial, industrial, tener éxito en la vida en general, es un símbolo de que uno es uno de los predestinados a la salvación. Ahora, esto está unido al hecho de que estos exitosos capitalistas no gastan su dinero en diversiones, mujeres, obras de arte, como lo hizo brillantemente la Iglesia Católica y los católicos en el sur de Europa. Si ustedes ven hoy en día una iglesia protestante en comparación con una católica, son aburridísimas las iglesias protestantes. No tienen obras de arte. No hay nada similar a San Pedro en el Vaticano o cosas por el estilo. Son iglesias pequeñas, funcionales, generalmente solitarias, va poquísima gente. Es decir, es un credo muy interno de cada persona. Pero esas personas, al tener éxito, son los predestinados, pero no tienen que gastar el dinero en obras de arte, en diversión, etcétera, sino que tienen que reinvertirlo en sus empresas. Y ese círculo virtuoso, estimado público, es lo que crea el progreso material. O sea, trabajar mucho y no gastar el fruto del esfuerzo, sino reinvertirlo continuamente. Los católicos, en cambio, se dedican más a la buena vida. Cuando ganan dinero, lo demuestran. Mujeres, prestes, cualquiera de esas cosas. O, por ejemplo, en Italia, obras de arte. No hay absolutamente nada comparable al Renacimiento italiano en arte en el mundo protestante. Absolutamente nada. Y eso, según Weber, es un signo de dos culturas muy diferenciables. Los unos tienen más éxito, inventan, son los que dirigen el progreso, son los que tienen también éxito material, político, militar en el mundo, es lo que vio Weber en la primera mitad del siglo XX, pero viven un poco menos, son más enfermos y son más infelices y sobre todo son neuróticos. En cambio, los católicos viven más o más pobres, pero disfrutan más la vida. Y Weber mismo, que era partidario de la abstención de juicios valorativos, se abstiene de decir cuál es mejor. Veo aquí muchos rostros escépticos. Don Jorge, por favor. No, en la misma línea, doctor, creo que, o sea, es que es importante, digamos, mencionar que, o sea, de las 13 colonias que han sido las primeras que han poblado el norte de Estados Unidos, eran muchos calvinistas, puritanos, Sí. en la mayoría, claro, porque ellos tenían, y era como que de la línea radical, que digamos, las personas que llegaban, no todas por supuesto, estaban en ese tiempo contra
la iglesia establecida de Inglaterra, ¿no? Sí, eran disidentes. Y mientras que los españoles que han emigrado acá es otro tipo, son católicos, o no sé, lo que usted menciona de Weber, más o menos se refleja en la historia de los primeros migrantes en América. Y otro punto que me parece interesante y relacionado con esto igual de Weber es, digamos, el destino de los pueblos indígenas en el norte y en el sur, ¿no? Que bueno, o sea, no, aquí desde México para abajo todavía, o sea, se han mantenido poblaciones significativas, mientras que si no me equivoco en Estados Unidos y en Canadá la verdad, bueno, es ínfimo, ¿no? O sea, lo que al final sobrevive en colonias, etcétera, justamente no ha habido reservas. Sí, en reservas. Porque no ha habido esta iniciativa de la conversión y todo. Sí. Es interesante, estimado público, porque hoy Bacon es un pensador muy discutido, en parte por esas comparaciones que él hizo entre el espíritu británico y el español, profetizando que los británicos son los que van a tener éxito y que los españoles se van a hundir en la decadencia. Y también es interesante porque no hay duda de que ha habido un cierto éxito material unido al empirismo, a la investigación, que posteriormente dio frutos muy brillantes. Es en la Gran Bretaña donde se descubrió la ley de la gravitación universal, poco después de Newton, donde se han hecho muchos experimentos en física química y donde se han producido los inventos que han cambiado el mundo: la máquina de vapor, la locomotora, el telégrafo, el teléfono, todas esas cosas que nosotros aquí usamos cada día sin saber prácticamente de dónde vienen, pero a las cuales no podemos renunciar: el cemento armado y otras cosas. Que los británicos son un pueblo poco dedicado a la filosofía, pero con mucha inventiva práctica, y eso es lo que Bacon trata de ensalzar, o en sus palabras, devolver la dignidad filosófica que tiene ese tipo de ocupación. O sea, ese tipo que inventa, que cada día mejora. Por ejemplo, la mejoría de armas, estimado público, que puede sonar aquí un tema muy aburrido, es un trabajo cotidiano que dura años, sobre todo en esas épocas no había los instrumentos modernos, etcétera. ¿Cómo mejorar un rifle? Entonces, todas esas cosas realmente para su época los británicos lo hicieron más o menos bien. Una palabra más sobre Bacon, estimado público, antes de pasar a otro tema. Él dijo lo siguiente en el Nuevo Órgano: el saber es la imagen representativa del ser. El saber no puede ser un fin, una meta en sí misma. El saber, como lo supuso Aristóteles, que el saber por el saber mismo es la máxima actividad humana, Bacon dijo: el saber tiene que ser utilizado para vivir mejor, dominando a la naturaleza. Entonces, ¿para qué descubrir las nuevas leyes de la naturaleza? Hay que descubrirlas, sistematizarlas, etcétera, para dominarlas. Dominando a la naturaleza es que los seres humanos van a progresar. En España y Portugal no había esa idea del progreso histórico. Ellos se creían ya la absoluta cumbre de la civilización mundial. Si pensamos, por ejemplo, en la majestuosidad del reino de Carlos V, que reinó sobre media Europa, es decir, él nunca hubiera pensado que pudiera haber una mejoría de lo que él ya había alcanzado. En cambio, Bacon creyó más modernamente y más prudentemente
que el dominio sobre la naturaleza hace que avancemos siempre hacia adelante, lenta pero seguramente. Saber es poder, ese es el lema de su gran obra. No saber por el saber mismo, como lo creía Aristóteles. Estimado público, ¿cómo se consigue el saber? Evitando los prejuicios colectivos, lo que ya hemos visto, evitando sobre todo, estimado público, el suponer que ya hay una solución perfecta para todo. Ni en las artes de la navegación, ni en la producción, ni en la agricultura está dicha la última palabra. Y una demostración brillante de eso es como en un país de suelos que no eran particularmente fértiles y con un clima relativamente frío como la Gran Bretaña, justamente a partir de Bacon comienza una mejora sistemática de semillas. Ese es un trabajo arduo, cuyos frutos se ven mucho después. Mejoramiento de semillas y luego mejoramiento de prácticas agrícolas. De modo que una parte de la población agrícola en el campo, de la población rural, se traslada como mano de obra excepcionalmente barata a las ciudades. Un siglo y medio después, con la revolución industrial, esa enorme masa desgarrada del campo es la clase obrera británica descrita brillantemente por Friedrich Engels y adoptada por Marx como una clase alienada, desgarrada, excepcionalmente pobre, sometida a todos los fenómenos de las alienaciones modernas, de la cual vive la burguesía. Pero de todas maneras nos estamos adelantando. Lo importante es, estimado público, la idea de que también se puede mejorar lo que parecía que ya se había alcanzado el óptimo, que era justamente en el trabajo agrícola. Eso es una de las habilidades de Bacon como primer ministro, como jefe del gobierno en la Gran Bretaña, el haber realmente favorecido mejoras en técnicas agrícolas y en la posesión de la tierra, no anulando los latifundios. Hasta hoy, estimado público, nunca se ha hecho una reforma agraria en Gran Bretaña. Todavía hoy es la tierra de los grandes latifundios. Pero la importancia reside de las ideas de Bacon es que él animó a los propietarios de tierras a parcelar, no a dar en propiedad, sino simplemente a dar en comodato, en alquiler, en diferentes formas, y participar de las ganancias que puedan tener esos campesinos convertidos en pequeños propietarios y empresarios. Es decir, una política pensada a largo plazo para la mejoría de la agricultura, cosa que jamás se le ocurrió a ningún rey, a ningún gobernante español ni portugués. Una agricultura muy deficiente, la española. Si no hubieran sido las gigantescas remesas de oro y plata recibidas del Nuevo Mundo, realmente España hubiera estado muchísimo peor entre los siglos XVI y XIX. Muchísimo peor. Vamos a ver brevísimamente, estimado público, un detalle que falta. Esta obra, el título correcto es Novum Organum Scientiarum, o sea, nuevo órgano de las ciencias, es un plural, un genitivo plural. Significa organum, era la palabra con la cual se habían reunido las obras aristotélicas sobre lógica. Todas las obras de lógica durante la Edad Media se habían reunido en un compendio llamado simplemente el órgano, que en ese momento también significaba algo así como el instrumento.
Entonces, él lo que propone es un nuevo órgano, un nuevo instrumento de las ciencias. Esta obra, publicada en 1612, tiene esa segunda parte dedicada al método de las inducciones. Reitero simplemente lo que ya hemos hablado para terminar con Bacon. Hay que partir, según él, de las observaciones de hechos, procesos y datos empíricos, todos ellos apropiados por los sentidos, no por el razonamiento abstracto, sino por la observación de los sentidos, para llegar, mediante la investigación y la sistematización, a inferencias generales. Él mismo dijo, su método es lo opuesto a la catarata de deducciones de las obras físico-matemáticas, por ejemplo, de Descartes, etc., que eran muy populares también en su época. Por eso es que el racionalismo se divide desde entonces en dos partes, en el empirismo británico y en la corriente cartesiana, que es obviamente la más fuerte en Europa continental. Don Jorge. Respecto a esto, tengo una duda aquí. Cuando dice sentidos, por ejemplo, Bacon, ¿qué dice sobre la intuición? ¿Lo consideraría como un sentido? La intuición. No, los sentidos son lo que observamos. Claro, claro, entiendo. La intuición es la sistematización de una observación. Nosotros, por ejemplo, si fuésemos inventores, tendríamos la intuición de que, habiendo hecho muchos experimentos, el camino correcto es usar el instrumento A combinado con el B, que hasta entonces eran cosas separadas. Tenemos esa intuición y entonces la probamos. Ese es también el ejemplo que él da. O sea, se prueban cosas que no habían sido utilizadas anteriormente, se las experimenta, 99% son fracasos, pero uno puede ser el éxito definitivo que crea una nueva tecnología. Por ejemplo, estimado público, para medir la temperatura, el mercurio es conocido, ese mineral, ese metal líquido, es conocido desde la más remota antigüedad para separar oro, plata de un componente rocoso. Es muy utilizado ya en la antigüedad. Pero a Torricelli, a un italiano, y luego a Bacon, se les ocurrió que también ese metal líquido podría ser utilizado para algo muy elemental, medir temperaturas, lo cual es una idea que no se deriva del mercurio. Al ver una masa de mercurio, aquí se vende libremente el mercurio en bolsitas, una persona normal no se imagina que esa cosita líquida, ese metal muy pesado y líquido, podría servir para medir la temperatura del cuerpo cuando uno está enfermo. Esa idea se le ocurrió a Bacon. Entonces, lo que hay que hacer, según él, es combinar intuiciones, como dice don Jorge, con la observación de los sentidos. Ahora, don Jorge, Bacon es muy tradicionalista en el siguiente sentido. Él cree en eso, igual que Aristóteles, que los sentidos humanos, los 5, están en una escala y que la vista es de lejos lo superior. Por eso la inmensa mayoría de todas las observaciones empíricas, de todos los experimentos, son cosas observables por el ojo. Por ello es que en esa época, estimado público, la óptica era algo muy popular. Spinoza, como hemos visto, Descartes, muchos de estos filósofos se han preocupado de la óptica. Porque los otros sentidos, el olfato, el tacto solamente para medir temperaturas, etc., son sentidos inferiores. El oído un poquito se acerca a la vista, pero no llega a la calidad de ese sentido.
Bacon entonces, estimado público, se preocupó también en analizar correlaciones de hechos. Por ejemplo, ve una larga lista de mejoras en la agricultura y otra lista en precios, y entonces hace una correlación entre las dos hileras de números. Esas ideas vienen de mucho más antes. El único mérito de Bacon es haberles dado una especie de pátina científica a eso que era la vida cotidiana de mucha gente. Entonces, estimado público, las investigaciones, mediciones, los experimentos, eso sí es la obra de él, tienen que ser sistemáticos y registrables. Es decir, cualquier tipo que experimente algo tiene que tener, en esa época no había los modernos sistemas electrónicos, tiene que tener su cuaderno, su libro, su lápiz y anotar cuidadosamente toda alteración, todo cambio, etc. Y de ahí recién sacar inclusiones. Al mismo tiempo, y con esto terminamos la primera parte, Bacon era un hombre también de su tiempo. Nunca se atrevió, estimado público, a poner en duda la existencia de Dios, la verdad de los evangelios, la legitimidad de la Iglesia anglicana y la posición del rey de la Gran Bretaña como jefe de la Iglesia anglicana. Es decir, él creyó en una doble verdad: la verdad de la ciencia, del racionalismo, de las áreas de investigación y las verdades teológicas y éticas que él también las consideró importantes. Ningún pueblo puede vivir sin reglas éticas. Y las investigaciones, las inducciones, etcétera, por más exitosas que sean, no pueden darnos un código de comportamiento. Eso viene, según Bacon, de la bondad de Dios. Entonces ven ustedes que en cierto sentido Bacon todavía pertenece a ese mundo, digamos, medieval, donde la verdad de Dios y de algunos de los campos humanos, como la ética, está todavía supeditado a lo que ha enseñado la Iglesia, la Biblia, los Evangelios, etc. Para Bacon, la base absoluta del comportamiento humano era justamente el código que se derivaba del mensaje evangélico. Bueno, estimado público, con eso habríamos terminado Bacon. Después de un descanso pedagógico de unos 10 minutos, seguimos con la derivación, las teorías de la ideología, que tiene una pequeña derivación contemporánea, como ven ustedes, y seguimos con el sucesor de él, que ha sido Montesquieu.